A principios de marzo de 2013, en un elegante vecindario de Atlanta, la familia Hoffman parecía vivir en un mundo de perfección. Jason, un exitoso hombre de negocios, y Kimberly, su esposa, parecían la pareja ideal. Todo en su vida parecía brillar: bodas lujosas, cenas de gala y viajes exclusivos. A menudo, organizaban grandes fiestas, rodeados de amigos y familiares, mostrando una imagen impecable, como si fueran los reyes de un mundo lleno de admiración y envidia. Sin embargo, tras la puerta cerrada de su hogar, las cosas no eran lo que parecían. La realidad era otra. Aunque Jason era un hombre dedicado a su carrera, sentía una constante presión por mantener su éxito. Y mientras su vida parecía ser la envidia de los demás, él se sentía más solo con cada día que pasaba. Kimberly, por su parte, había dejado de ver a su marido como el hombre que una vez la conquistó. Su amor había ido desapareciendo poco a poco, reemplazado por una necesidad insaciable de emoción. Ya no la excitaba la vida que compartía con él, un hombre que parecía tan ajeno a sus verdaderos deseos. Mientras Jason se sumía cada vez más en su trabajo, Kimberly comenzaba a buscar algo fuera de la relación: amigos, compañeros, conocidos. Su necesidad de sentirse deseada por otros la arrastraba. Sin que él lo supiera, su mundo perfecto se había ido desmoronando poco a poco, cubierto por un manto de mentiras y secretos. Las palabras de cariño que intercambiaban en público se volvieron vacías, pero ninguno de los dos se atrevió a enfrentar la realidad de su matrimonio. Cada día, una nueva grieta se añadía a su relación, pero todo parecía intacto para el resto del mundo. Sin embargo, dentro de esa fachada perfecta, la tensión seguía acumulándose, creando un ambiente que pronto se volvería insostenible. A pesar de las apariencias, Jason sentía que algo no estaba bien. Su intuición, aunque ignorada por él mismo, le susurraba que algo faltaba en su vida. Kimberly, que hasta entonces se había mostrado como la esposa perfecta, comenzaba a mostrar comportamientos extraños. Sus salidas, cada vez más frecuentes y con explicaciones vagas, comenzaban a desconcertarlo. Aunque se convencía de que era solo paranoia, el malestar crecía dentro de él. Las pequeñas ausencias de Kimberly, los silencios y las fugas a las llamadas, todo parecía llevar a un callejón sin salida. Algo estaba pasando, algo que no podía comprender. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, y sin saberlo, ambos se acercaban a una ruptura irreversible. En el interior de su hogar, Jason pasaba los días atrapado en su mente, luchando con un creciente sentimiento de desconfianza, que lentamente desgastaba la base de su matrimonio. Jason comenzó a notar los primeros indicios de que algo no estaba bien en su matrimonio. Al principio, sus sospechas fueron sutiles, casi imperceptibles, como una sombra que se deslizaba por las esquinas de su mente. Kimberly, su esposa, había comenzado a cambiar, pero él no quería aceptarlo. Las pequeñas ausencias se convirtieron en algo más frecuente: salidas nocturnas para trabajar o ver a amigas. Cuando le preguntaba detalles, las respuestas eran evasivas, siempre acompañadas de una sonrisa que no llegaba a los ojos. Jason intentó ignorar estas señales, convencido de que tal vez era solo su paranoia. Pero las piezas del rompecabezas no dejaban de encajar. Las tardes solitarias comenzaron a volverse cada vez más largas. Mientras Jason pasaba sus días atrapado en la rutina de reuniones y proyectos empresariales, Kimberly se encontraba cada vez más distante. A menudo, él llegaba a casa para encontrarla sentada frente a su teléfono, siempre con la misma expresión de indiferencia, como si estuviera en otro lugar. Su mente comenzó a ceder ante la presión. Los pequeños cambios en su comportamiento empezaron a acumularse. Sus respuestas apresuradas a preguntas simples, las largas horas fuera de casa, el silencio cuando él mencionaba cosas que deberían haberle sido familiares. En las noches, cuando la casa se llenaba de un silencio palpable, Jason se quedaba despierto, revisando su teléfono, tratando de encontrar alguna explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. Se decía a sí mismo que tal vez todo estaba en su cabeza, que estaba imaginando cosas. Sin embargo, las dudas seguían creciendo.
Kimberly, que siempre había sido tan amorosa y atenta, ahora parecía más distante, más fría. Se reía de una manera que ya no le resultaba familiar, y sus conversaciones, que antes fluían sin esfuerzo, ahora se sentían como un esfuerzo. Una tarde, mientras ella estaba en una reunión con amigos, Jason comenzó a revisar las llamadas y los mensajes de su teléfono. Nada parecía fuera de lugar hasta que encontró algo extraño, un mensaje de texto de un número desconocido. Simplemente decía: «Te espero esta noche. No lo olvides». El corazón de Jason dio un salto. Trató de racionalizarlo, pero la angustia que sentía era innegable. Estaba atrapado entre la duda y la incredulidad. ¿Era esto solo una casualidad? ¿O realmente estaba sucediendo algo mucho más profundo? Con cada día que pasaba, sus sospechas se volvían más claras, y el miedo de estar siendo engañado comenzó a consumirlo lentamente. Las noches se volvieron más difíciles. Jason apenas podía dormir, ya que cada vez que cerraba los ojos, su mente lo llevaba a pensamientos oscuros sobre lo que podría estar sucediendo detrás de su espalda. Lo que antes había sido un amor inquebrantable, ahora se había convertido en un campo de batalla interno. Las mentiras y la desconfianza lo estaban desgastando, pero no podía dejar de cuestionarse a sí mismo. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo pudo no haber visto lo que estaba ocurriendo en su propio hogar? El dolor en su pecho crecía con cada respiración, pero lo peor era la impotencia. No podía hacer nada sin confirmar la verdad, y temía profundamente lo que encontraría. A medida que pasaban los días, la distancia entre ellos se volvía más palpable. Ya no compartían los mismos espacios, y las conversaciones se habían vuelto mínimas, superficiales. Jason ya no sabía si Kimberly estaba actuando de forma extraña porque él estaba paranoico, o si realmente había algo más. Y lo peor era que sentía que no podía enfrentarse a ella sin perder lo que quedaba de su dignidad. El abismo entre ellos se ensanchaba, y él se encontraba al borde de la desesperación, sin respuestas y sin forma de escapar de la tortura silenciosa que se desarrollaba dentro de su propio hogar. Fue en una tarde gris, cuando Jason finalmente encontró la confirmación de sus peores sospechas. Después de semanas de dudas y angustias acumuladas, decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Kimberly había dejado su computadora portátil encendida y, por alguna razón, Jason sintió una necesidad irresistible de revisar los archivos. Lo que encontró en aquella carpeta titulada Archivos de Trabajo cambió su vida para siempre. Al principio, los archivos parecían inofensivos, pero algo en su interior lo empujó a abrir una carpeta oculta, protegida con contraseña. Se trataba de videos, y al abrir el primero, Jason sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las imágenes eran claras: su esposa, la mujer con la que había compartido su vida durante años, estaba en la cama con otros hombres. Cada video era peor que el anterior, y al principio, Jason se negó a creer lo que estaba viendo. Los rostros de algunos de esos hombres eran familiares. Uno era su mejor amigo, otro su socio de negocios, y otro, más un hombre que había conocido durante una fiesta hace algún tiempo. Los videos mostraban escenas de intimidad, pero lo peor de todo era la fecha. Algunos de los videos eran de semanas antes de la boda, mientras que otros fueron grabados solo unos días antes de su muerte. Cada imagen, cada gesto, cada palabra de Kimberly parecía destrozar su mundo. Él nunca había sospechado que su esposa hubiera estado viviendo una vida tan completamente separada de él. Su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo retumbando en sus oídos. El dolor lo paralizaba, pero algo mucho más profundo se estaba formando dentro de él. Sentía que algo en su interior se quebraba, como si su mente no pudiera procesar la magnitud de la traición. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, las manos temblorosas mientras la rabia crecía en su interior. Cada video era una puñalada directa al corazón de todo lo que había creído sobre su vida y su relación. La mujer que amaba,
¿Que él pensaba que lo amaba? Lo había ridiculizado una y otra vez, sin que él tuviera ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo tras sus espaldas. La sensación de humillación era insoportable. El sentimiento de impotencia se sumaba al dolor, y algo dentro de él se encendió. Se sentó de nuevo frente a la computadora, viendo cada video hasta el final, tratando de comprender cómo era posible que todo esto hubiera ocurrido. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se arrastraba, y la ira no hacía más que aumentar. Pero en ese momento, también algo más surgió. La furia desbordante que invadía su cuerpo estaba acompañada por la sensación de que no podía simplemente ignorar todo lo que había descubierto. Este descubrimiento no era solo una traición, era una condena a su propia existencia. La reacción de Kimberly, cuando él finalmente decidiera confrontarla, no era algo que Jason pudiera predecir, pero ahora, con la verdad ante él, sabía que no podría permanecer en el mismo lugar. La confianza que alguna vez tuvo en ella había desaparecido por completo, y el amor que creyó que compartían se había evaporado en el aire. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Por qué no vio las señales? Se preguntaba si Kimberly alguna vez había sentido algo por él, o si su relación solo había sido una fachada. La rabia que sentía no era solo por la traición en sí, sino por la humillación profunda que ahora marcaba cada uno de sus pensamientos. Ya no quedaba espacio para el amor en su corazón. Solo quedaba una necesidad de respuestas, de entender qué había sucedido. La desconexión era total, y el dolor, insoportable. La noche del 8 de marzo de 2013, la atmósfera en la casa de los Hoffman se volvió densa, casi irrespirable. Jason, tras haber descubierto la verdad oculta en los videos, ya no podía seguir viviendo en la misma mentira. Había llegado al límite de su resistencia emocional, y algo dentro de él se quebró. Necesitaba enfrentarse a Kimberly. No podía seguir viviendo con la incertidumbre, ni con la humillación que sentía, al saber que había sido un tonto, ciego ante la realidad de lo que sucedía en su propio hogar. Decidió que no podía seguir con más evasivas. Tenía que hablar con ella, aunque fuera la última conversación que tuvieran. Esa noche, cuando Kimberly llegó a casa, él la esperaba en el salón, sentado en el sofá, con el rostro impasible. No había más lugar para las dudas, ni para los juegos. Cuando ella lo vio, su expresión cambió ligeramente, pero rápidamente la disfrazó con su típica sonrisa. No sospechaba lo que él había descubierto. Jason la observó fijamente, su mirada fría, directa, sin un ápice de ternura. «Necesito que me digas la verdad», dijo en un tono firme, pero controlado, mientras la miraba a los ojos. Kimberly, sorprendida por la seriedad de su tono, trató de esconder la incomodidad. Pero algo en su interior le dijo que no podría escapar de esta conversación. Jason ya no era el mismo. Él no estaba allí para preguntar por algo trivial. Ya lo sabía todo, pero quería escucharla. Ver cómo intentaba justificar lo que había hecho. Lo que Kimberly no sabía era que él ya había visto todo. Cada uno de los videos, cada palabra en su mensaje, cada mentira. Pero quería escucharla. «No sé de qué estás hablando, Jason. ¿Qué pasa?» Su voz sonó forzada, intentando mantener la calma. Pero Jason ya no podía creer en sus palabras. La indiferencia que ella mostraba ante la situación le resultaba aún más hiriente. Su calma solo aumentaba la furia de Jason. Sabía que había algo más detrás de esa fachada de tranquilidad. La mujer que había estado a su lado durante años, la que compartía su vida, estaba completamente fuera de su alcance. Ya no era la misma. «¿Qué pasa? ¿De verdad me vas a preguntar eso?» Jason se levantó bruscamente, caminando hacia ella. «Te vi, Kimberly. Te vi en esos videos, con otros hombres, y ni siquiera te dignaste a esconderlo. Lo peor es que me mentiste, me humillaste, y ni siquiera tuviste la decencia de ser honesta conmigo. ¿Sabes lo que siento ahora?»
Ya no sé si puedo creer que alguna vez me quisiste. Cada palabra salía de su boca como un veneno. Su mente se nublaba, y aunque intentaba mantener el control, no podía evitar que la rabia se apoderara de él. Kimberly, al principio sorprendida, comenzó a defenderse. Eso no es lo que parece. Todo eso es del pasado, Jason. No tienes idea de lo que estamos hablando. Pero sus palabras no tenían peso. Jason la miraba fijamente, y algo dentro de él se rompía por completo. Ella ni siquiera estaba arrepentida. Ella se limitaba a excusarse, a restarle importancia a lo que había hecho, mientras él estaba atrapado en una tormenta emocional. Él, ya sin fuerzas, comenzó a hablar con voz baja, pero firme. ¿Qué es lo que buscabas, Kimberly? ¿Por qué hacías esto? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Ella guardó silencio por un momento, y la mirada de Jason, cargada de furia contenida, nunca dejó de mirarla. No podía entenderla. No podía entender cómo había llegado a esto, cómo todo lo que había construido, toda la confianza que había puesto en ella, había sido destruida de esta forma tan cruel y despiadada. Todo esto se acaba aquí, dijo Jason, las palabras saliendo con una fuerza inesperada. Pero Kimberly ya no estaba dispuesta a seguir luchando. La verdad ya había salido a la luz, y aunque ella trató de mantener su compostura, algo en su rostro, un leve destello de culpabilidad, dejó entrever que sabía que no había forma de escapar de la realidad. Jason, por su parte, no podía dejar de sentir una mezcla de ira y desolación. Ahora ya no quedaba nada. La conversación había acabado, pero el vacío que sentía lo acompañaría siempre. La noche ya estaba en su apogeo, cuando Jason, incapaz de controlar el torrente de emociones que se agolpaban en su mente, sintió como la furia lo consumía por completo. La conversación con Kimberly había sido un golpe devastador, pero lo que realmente lo quebró fue su indiferencia. La frialdad con la que ella trató de restarle importancia a todo, como si no estuviera hablando con el hombre que la había amado profundamente, fue lo que lo empujó al abismo. Ya no había vuelta atrás. La mente de Jason se encontraba en un estado de caos absoluto. Las imágenes de los videos, las palabras de su esposa, el desprecio que sentía por él, todo se entrelazaba en su mente y lo arrastraba más y más hacia un lugar oscuro y aterrador. Kimberly, que se había mantenido firme hasta ese momento, no entendió el cambio abrupto en Jason. Cuando él comenzó a caminar hacia ella, con una determinación escalofriante en sus ojos, ella dio un paso atrás, pero no dijo nada. Ya lo conocía lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. Sin embargo, no entendía hasta qué punto las mentiras y la traición habían afectado a su esposo. Jason no habló, solo la miraba fijamente, como si ya no pudiera verla como la mujer que alguna vez amó. El dolor y la furia lo cegaban. En ese momento, la habitación pareció volverse más pequeña. Las sombras parecían moverse. La luz de la lámpara iluminaba solo partes de la escena. Kimberly, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a él. «Jason, por favor», dijo con voz temblorosa, intentando ganar tiempo, buscando alguna manera de calmar la tormenta que se había desatado. Pero sus palabras solo alimentaron el odio que crecía dentro de él. No quería oírla, no quería escuchar más excusas ni mentiras. Sin pensarlo, Jason se abalanzó hacia ella. No lo hizo por defensa propia, ni por algún impulso de supervivencia. Lo hizo porque sentía que no podía más, porque estaba cansado de ser el tonto, de ser el hombre engañado. Jason se acercó a ella, sintiendo una presión insoportable dentro de su pecho. La tensión entre ellos crecía, y Kimberly, temerosa, retrocedió sin palabras. En ese momento, Jason se dio cuenta de que había cruzado una línea irreversible. En ese momento, las horas de angustia y frustración se transformaron en una explosión de violencia que lo consumió por completo. Cada grito, cada intento de liberarse de su agarre, solo incrementaba su desesperación. En su mente ya no había pensamientos claros, solo rabia. Cada golpe, cada acción, parecía no tener fin. Kimberly, en medio de su lucha, miraba a Jason con los ojos llenos de incredulidad.
No podía comprender qué había sucedido, cómo su marido, el hombre que la había amado, se había transformado en un ser tan ajeno a ella. Pero no hubo tiempo para explicaciones. El aire se volvía cada vez más espeso, y la vida de Kimberly comenzaba a desvanecerse lentamente. Jason, en su desesperación, siguió sin importarle las consecuencias. Su mente ya no razonaba, ya no sentía. Solo quedaba la sombra de un hombre roto, un hombre que había sido completamente devastado por lo que había descubierto. Cuando la habitación finalmente quedó en silencio, Jason, temblando, soltó el cuerpo inerte de Kimberly. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, y su respiración se aceleró. Miró el cuerpo de su esposa sin saber qué hacer, sin saber cómo había llegado hasta allí. La ira había desaparecido, pero la vaciedad que dejó detrás era aún más insoportable. Ya no quedaba nada, no podía dar marcha atrás. Se quedó allí, observando lo que había hecho, y por primera vez en mucho tiempo, el arrepentimiento lo invadió. Pero ya era demasiado tarde. Cuando Jason finalmente recuperó algo de compostura, no dudó en llamar a la policía. Les dio su nombre, su dirección y, con voz fría, les dijo lo que había hecho. No había gritos ni llanto. Solo la absoluta aceptación de que todo se había acabado. La vida de Kimberly se había extinguido, y con ella todo lo que él conocía como su realidad. Pero el juicio y las consecuencias vendrían después. Ahora, solo quedaba esperar. El caso de Jason Hoffman explotó en los medios de comunicación como una bomba. A medida que los detalles del crimen se conocían, la opinión pública se dividió. Por un lado, algunos lo consideraban un asesino frío, una persona que había dejado que su ira lo consumiera hasta llegar a matar a su esposa de forma brutal. Por otro, estaban aquellos que, conociendo los antecedentes de engaño y humillación que había sufrido Jason, creían que su reacción era la consecuencia inevitable de años de sufrimiento emocional. La verdad es que no existía una respuesta sencilla, ni una justificación fácil para lo que había ocurrido en esa casa. En el juicio, la defensa trató de pintar a Jason como un hombre emocionalmente destrozado por la traición. Presentaron los videos de Kimberly con otros hombres, los mensajes que ella le había enviado a sus amantes, y trataron de demostrar que el daño psicológico que él había sufrido durante meses fue el catalizador de su acto de violencia. Jason, desde su celda, no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Su rostro, inexpresivo, reflejaba la aceptación de lo que había hecho. Sabía que no podía volver atrás y que su vida había llegado a su fin. Ya no había espacio para la duda ni el arrepentimiento. Lo que había hecho había sido irrevocable. Por otro lado, la fiscalía presentó las pruebas de la brutalidad del asesinato. Cada golpe que Jason le dio a Kimberly estaba documentado por los forenses, y los informes de autopsia confirmaron que la violencia no solo había sido letal, sino prolongada. Los médicos explicaron cómo Kimberly había luchado por su vida hasta el último momento, intentando escapar del ataque, pero la fuerza de su atacante había sido demasiado. La acusación enfatizó que Jason no actuó por miedo ni por defensa propia. No. Él actuó con premeditación y un odio indescriptible. Durante el juicio, los detalles de la relación entre Jason y Kimberly fueron desnudados frente al tribunal. La infidelidad de ella, los años de mentiras, los mensajes que se habían enviado con sus amantes, todo fue parte de la evidencia presentada. Cada palabra de Kimberly, cada gesto despreciativo hacia su esposo, fue usado en su contra. Pero la imagen que se construyó de Jason en la corte fue la de un hombre emocionalmente destruido, incapaz de manejar el dolor de la traición. Sin embargo, eso no era suficiente para evitar el veredicto final. El jurado, después de semanas de testimonios, deliberó durante varias horas. Finalmente, la decisión fue tomada. Culpable. Jason Hoffman fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No hubo júbilo en el tribunal, solo una amarga sensación de justicia que llegaba tarde,
Una justicia que no podía devolverle la vida a Kimberly, ni restaurar lo que se había perdido en ese hogar. Jason, al escuchar la sentencia, permaneció en silencio. No mostró emoción alguna. Había perdido todo. La vida que conocía había desaparecido, y ahora estaba atrapado en una celda, una sombra de lo que alguna vez fue. En la prisión, Jason se enfrentó a su nueva realidad. Ya no era el hombre exitoso, el esposo ideal. Ahora, era un hombre marcado por sus propios actos, un hombre que había destruido todo lo que alguna vez amó. Cada día, al despertar, enfrentaba la misma verdad. La vida que tenía ya no existía, y nunca volvería a ser el mismo.